Nos encontramos en el día de hoy con el propósito de tener una enseñanza, que es la número 4 de esta serie de webinar en torno a la Biblia, teniendo en cuenta que el Museo de las Sagradas Escrituras Maná de México ha estado motivándonos a considerar el año 2020 como el año internacional de la traducción de la Biblia. También la Alianza Evangélica Mundial ha declarado el año 2020 como el año de la Biblia. Así que por esta razón, en Alianza Global Wycliffe hemos eh, hecho este esfuerzo junto al Museo Maná en presidencia del pastor y profesor Cristian Gómez para tener una serie de enseñanzas. Hemos tenido varios temas muy interesantes. Por ejemplo, el primero de ellos fue acerca de la Septuaginta, una Biblia interesantísima y muy importante para el cristianismo del más o menos 250 antes de Cristo y que fue muy relevante inclusive en la época de Jesús. Se conoció también como la Biblia de los apóstoles. Hablamos también de la Vulgata Latina, traducida por San Jerónimo, igualmente una Biblia supremamente importante para los primeros siglos del cristianismo. También hemos estado hablando de otros temas relacionados con la estructura de la palabra y hoy estamos aquí reunidos para hablar acerca del canon. Si usted desea tener acceso a las grabaciones de los webinars anteriores, están disponibles para aquellos que hasta hoy se están vinculando a esta serie de webinar. Para ello, usted tiene que escribirnos al mismo correo en el cual hizo su registro o a través del cual recibió los datos de conexión. Mándenos un mensaje y con el mayor gusto estaremos enviando las grabaciones que hemos realizado acerca de los webinars que hemos tenido. Agradecemos muchísimo pues, al pastor Cristian Gómez por disponer de su vida, de su tiempo para acompañarnos en este webinar. Gracias también al Museo Maná. De hecho, este es el webinar número 3. Hay otro más que viene para noviembre para terminar esta serie de 4 presentaciones acerca de la Biblia. Muy bien. Quisiéramos saber de dónde nos están viendo. Si ustedes pueden tener el chat a disposición. Ya algunos han dejado saber su nombre, algunos nos han dejado un saludo desde su ciudad o su país. Nos gustaría apreciar desde dónde están ustedes conectándose. Entonces, si gustas, por favor, escríbenos un saludo mientras seguimos dando la bienvenida a los demás amigos y amigas que van a estar participando en el día de hoy. Así que gracias. Yo voy a estar leyendo algunos mensajes. Igual ustedes los pueden igualmente apreciar. Tenemos amigos desde Chicago, desde Ciudad de México. Tenemos un buen número. Desde Buenos Aires, Argentina. Nos saludan desde diferentes partes de México, como Veracruz, también desde Colombia. La hermana June Simons desde Jamaica, bienvenida. Desde Ecuador, tenemos varios hermanos y hermanas que están ahí. Desde la ciudad de Nueva York igualmente, sean bienvenidos. Desde Chile, desde Costa Rica. Así que todos bienvenidos y qué lindo tener esta oportunidad para conectarnos. Si ustedes quieren saber un poco más de la Alianza Global Wycliffe, les vamos igualmente a enviar la información. Es wycliffe.net. Ahí tenemos información, recursos, estadísticas, ministerios, cuáles son los ministerios que están sirviendo en cada uno de los países de América Latina a través de los cuales ustedes pudieran conectarse. Voy a escribir precisamente en este momento en la página web para que ustedes en algún momento puedan consultar www.wycliffe.net. Y nos alegra mucho contar con el Museo Maná de las Sagradas Escrituras de México como una de las organizaciones de los ministerios que es parte de esta gran hermandad de ministerios. Muy bien, tenemos las 10:10 de la mañana y pienso que es
tiempo para iniciar. Entonces, ¿cómo vamos a estar trabajando el día de hoy? Vamos a estar teniendo la presentación por parte del pastor y profesor Cristian Gómez durante el tiempo que él ha estimado para darnos este tema. Posteriormente vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. Entonces yo les animo a que bien sea las vayan escribiendo en sus notas o también en el chat de este webinar que siempre va a estar habilitado. Vamos a estar recibiendo sus preguntas, las vamos a organizar, las vamos a agrupar porque seguramente habrán algunas similares y el profesor Cristian estará dando respuesta a ellas acto seguido de su presentación. Y también queremos tener una segunda parte con la hermana Arely Hernández, directora del Museo Maná, para que nos cuente cómo estuvo el congreso que acaban de tener recientemente a finales de julio y donde abordaron de una manera muy intencional temas muy relevantes en torno a la traducción de la Biblia. Ella nos va a explicar cómo pueden acceder a los videos de las jornadas, de las conferencias, de los ponentes que estuvieron buenísimas. Entonces, no se pierda esa última parte, va a ser breve y vamos a estar dando otra información muy importante para que usted conozca igualmente del Ministerio del Museo Maná de la Biblia. Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo y yo le invito a que usted me acompañe con una breve oración y oremos por el pastor Cristian y oremos para que el Señor siga usándole en este tiempo. Oramos. Te damos muchas gracias, nuestro Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje, gracias Señor, porque es un mensaje que por más de 2000 años ha transformado vidas y que ha seguido traduciéndose poco a poco, pero mucho más en los últimos 100 años, para que más comunidades, especialmente indígenas en el mundo, conozcan de tu amor, conozcan de tu verdad. Así que Señor, colocamos este webinar en tus manos. Gracias por la vida del pastor Cristian. Gracias por su disposición para bendecirnos a través de esta presentación. Y rogamos que tú le uses. Y igualmente este componente tecnológico está en tus manos para que también todo funcione súper bien. En el nombre de Jesús, amén. Les anuncio también que esta grabación este webinar está siendo grabado porque igualmente ustedes van a recibir el enlace de lo que vamos a estar hablando hoy para sus memorias. Perfecto. Muy bien, entonces vamos a hacer la invitación al pastor Cristian. Permítame un instante, yo voy a habilitar aquí algo especial para que él sea nuestro coanfitrión. Muy bien. Pastor Cristian, ¿puedes por favor habilitar tu micrófono y nos das un saludo? ¿Cómo te encuentras? Bien, bien, qué gusto ver pues tantos invitados. Gracias por compartir con nosotros el hambre de saber más de la palabra de Dios y en particular de este tema, por qué unos están en la Biblia y otros no, ¿verdad? Ah, así es, realmente es un tema muy interesante el que tú nos has sugerido para tocar en el día de hoy. Estamos muy animados y queremos agradecerte por prepararte para este tiempo. Y seguramente hay personas que nunca te han visto en una pantalla, tal vez no conocen acerca de ti. ¿Qué tal si nos compartes brevemente una pequeña biografía de lo que estás, bueno, comentarnos acerca de lo que ha sido tu jornada como profesor, como maestro, bueno, como director y presidente, obviamente, del Museo de David? Por favor, compártenos un poco Sí, acerca de muchas ti. gracias. Bueno, como nos platicaba David, al término, la directora Arely nos hablará más del Museo de la Biblia. Solo les comento que pues nos hemos tenido el privilegio de pensar que hacía falta en México y en Latinoamérica un museo de la Biblia, porque había museos de muchas cosas, pero no un espacio donde las personas entraran por movidas, quizá por la curiosidad, y se enteraran qué es la Biblia, cuál es su mensaje, cómo se escribió. Esta idea nació en 1974 y comenzamos una pequeña colección de Biblias entonces.
Hoy tenemos más de 3.500 Biblias y como asociación civil fundamos el museo hace 20 años, exactamente en el año 2000. A la par, pues he sido pastor algunas épocas de mi vida y profesor en la Universidad de México, también por bastantes años. Y pues junto con estas tareas, el poder servir a las iglesias, a los grupos de pastores que nos llaman y nos invitan, en un anhelo de estar abiertos a la comunión independientemente de las denominaciones, de las diferencias doctrinales, pero unidos en una cosa, en el mensaje de Cristo, del amor de Dios, de la salvación de Dios en Cristo. Muchísimas gracias, Pastor Cristian, por esta introducción. Y bueno, vamos a entrar entonces en este tema. Así que gracias por prepararte y por favor, adelante. Bien, si ustedes fueran a una librería grande, en una ciudad de estas donde las librerías tienen de todo, y ustedes dijeran, quiero comprar una Biblia, y quien las atiende tuviera cierta idea de lo que pueden ofrecer, les preguntaría, bueno, ¿quieren una Biblia judía? ¿Quieren una Biblia católica? ¿Quiere usted una Biblia ortodoxa griega? ¿Quiere una Biblia protestante? ¿Qué Biblia quiere? Y si usted fuera una persona que no sabe mucho del tema, diría, pues no sé, yo solo quería una Biblia, ¿no? Y entonces, pues se enfrentaría con ciertas diferencias en la extensión de los libros, es decir, de cuántos libros tiene cada una. Quizá usted no lo sabría, quizá el que lo atiende en la librería tampoco le podría explicar muy bien, pero resulta que si usted dice, bueno, deme una Biblia hebrea, no tendría Nuevo Testamento, solo tendría el Antiguo Testamento. Si usted dice, bueno, deme una Biblia protestante actual, solo tendría en el Antiguo Testamento 39 libros y 27 en el Nuevo. Pero si usted pidiera una Biblia protestante de hace mucho tiempo, un facsímil, por ejemplo, de la Biblia del Oso, de la de Lutero, de la Biblia de Ginebra, tendría más de 39 libros en el Antiguo Testamento. Tendría 46 o 48. Y si usted pide una Biblia católica, pues tendrá 46. Y si pide una Biblia ortodoxa griega, pues tendrá entre 48 y 50. Y si pidiera una Biblia etiópica, pues tendría más todavía, ¿no? Entonces, bueno, pues claro que si usted fuera una persona que apenas conoce del tema, diría, bueno, ¿y por qué estas diferencias? Bueno, estas diferencias nos llevan precisamente al tema del canon, que es de lo que vamos a hablar hoy, el canon de la Biblia. Vamos a definirlo como derivado del latín, que a su vez del griego, del hebreo y más atrás del acadio, de la palabra caña, cané, caña, como se medía antes, cuando no se había inventado el metro, con una vara, una caña de la que habla la Biblia, por ejemplo, ¿no? Cuando dice Apocalipsis, me dieron una vara de medir y me dijeron, mide la ciudad santa. Eso es una caña, esa es una vara de medir. Al principio de la iglesia cristiana, para saber quién era un creyente o no, se habló de la regula fidei o regla de la fe, que era parecido al credo apostólico. Bueno, yo creo en Cristo, que encarnó, que es el Hijo de Dios, que resucitó, etcétera.
Poco a poco, este canon fue el primer uso del término canon o regula fidei, la regla de la fe, se fue aplicando ya conforme el texto se terminaba de redactar, pero sobre todo de reconocer, de difundir el texto bíblico. Entonces la palabra canon empezó a utilizarse para los libros en los que podíamos basar la autoridad del mensaje que predicamos. Fue la iglesia la primera que empezó a utilizar la palabra canon como sinónimo de lista de libros sagrados. Y por implicación diríamos libros inspirados. Aunque no es exactamente lo mismo canónico que inspirado, pero bueno, ya son intercambiables en el sentido de que la lista de los libros que consideramos sagrados e inspirados, pues son también los libros que consideramos la palabra divina. Los judíos no utilizaban el término canon, pero otro giro muy curioso, libros que manchan las manos. Lo que nosotros diríamos libros canónicos o libros inspirados, ellos dirían libros que manchan las manos. Ahorita vamos a explicar por qué. Anotemos las preguntas porque al final vamos a tener oportunidad de precisar respecto de algunas inquietudes que ustedes manifiesten. Y bueno, solo quisiera aclarar una cosa antes. No sé si ya estarán conectados todos los que se vayan a conectar, pero vale la pena decirlo desde ahora. A pesar de que encontrásemos esta diferencia de extensión, de longitud en los cánones, al preguntar por una Biblia y que nos dijeran cuál Biblia, digo, a pesar de esas diferencias, podemos definir el canon, cualquiera de esos cánones, como el mensaje acerca del Mesías, el mensaje acerca de Jesús el Cristo. Esto nos va a ayudar a comprender lo esencial. El canon por sí solo no es un tema importante. El canon solo es importante si tiene relación con Cristo, con la salvación. Si entendemos que la Biblia es una palabra de Dios para nuestra salvación. Si recordamos Juan 5:39, cuando dice, las escrituras dan testimonio de mí. Y creo que hay una unidad o una cuestión en común para todos los creyentes que usen la Biblia, y es que independientemente del canon que tengan, las escrituras dan testimonio de Cristo. Y si podemos definir etimológicamente canon como regla, también tendremos que definir históricamente canon como lista de los libros que las iglesias han aceptado. Teológicamente tenemos que definir el canon como el conjunto de textos cualesquiera, en este caso refiriéndome a las diferencias de cantidad, que son el testimonio acerca de Cristo. Por ejemplo, en el caso de una Biblia hebraica, alguien diría, bueno, pero falta el Nuevo Testamento. Sí, pero la iglesia primitiva predicó y demostró que Cristo era el Mesías solamente con lo que hoy llamamos Antiguo Testamento. Lucas 24 nos cuenta que Jesús resucitado le explica a sus discípulos todo lo que tenía que suceder a partir de las tres secciones de la Biblia hebrea: la ley, los profetas y los salmos. Es decir, la iglesia primitiva nació solo con Antiguo Testamento, por supuesto hebreo en principio, pero el Nuevo Testamento griego de la Septuaginta en realidad en la cuna de la iglesia. Y con ese Antiguo Testamento fue que la iglesia creció y escribió el Nuevo y predicó y demostró a los judíos que Jesús era el Cristo. Entonces, por ejemplo, si usted dialogara con un judío no creyente en Jesús, porque hay judíos creyentes en Jesús, usted no podría citarle Mateo o Efesios o Apocalipsis, ¿no?
usted tendría que demostrarle primero que este Jesús que predicamos es el que anunciaba Génesis, Isaías, Salmos, Daniel, etcétera, ¿no? Como lo hace el Nuevo Testamento cuando cita profusamente el Antiguo. Entonces, aún el canon más reducido, que es el Antiguo, es un testimonio de Cristo. La ley y los profetas apuntan a Cristo. Por supuesto, los cánones que incluyen el Nuevo Testamento, donde hay poca diferencia entre las iglesias, casi todas tenemos un Nuevo Testamento igual. Creo que los problemas de extensión se dan más con respecto al Antiguo Testamento, ¿no? Bueno, entonces vamos a platicar que tendríamos que en dos partes manejarlo, ¿no? El canon del Antiguo y el canon del Nuevo. ¿Cómo se fue reconociendo el canon del Antiguo Testamento? Yo diría primero, ¿cómo no debemos suponer que se decidió el canon? Esto lo voy a unir con otra reflexión que vamos a comentar acerca de la pregunta, ¿quién decide el canon? Es una pregunta que las personas nos hacen muy frecuentemente. Bueno, pero ¿quién decidió cuáles libros iban a estar y cuáles no? Es una buena pregunta, y si contestáramos que fue una persona, por ejemplo, hay alguna corriente que dice, bueno, fue Esdras en el Antiguo Testamento y fue para el Nuevo Testamento Eusebio de Cesarea, o fue San Jerónimo, o fue San Agustín, etc. ¿No? La duda sería, bueno, ¿y cómo puedo yo estar seguro que esa sola persona tuvo la autoridad y la sabiduría del Espíritu Santo para enfrentarse a los textos sagrados y decir, este sí, este no? Algunas posturas, sobre todo de corte más protestante, dicen, bueno, es que tú vas a sentir cuando un libro es inspirado o cuando no es inspirado. Bueno, eso es una postura muy subjetiva, tan subjetiva que cuando a alguien le cambian la Reina Valera por otra traducción, dice, esta no es la Biblia, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo vas a decidir tú por un sentimiento? Y si el otro tiene otro sentimiento, pues, ¿cuándo nos vamos a poner de acuerdo, no? La Iglesia Católica dice que el canon lo decide la Iglesia, porque es la Iglesia la encargada de guardar la Biblia, de escribir la Biblia, y que por tanto es la encargada de decidir el canon. Pero entonces ahí tenemos un problema, ¿no? ¿Cuál iglesia? Porque entonces para empezar, estamos confundiendo a la iglesia como cuerpo de Cristo con la iglesia como una institución X o Z. Por otro lado, habría que preguntarse si es la Biblia la que da origen a la iglesia o es la iglesia la que da origen al texto sagrado. Y bueno, en todo caso, tendríamos un círculo virtuoso, una correspondencia biunívoca, porque es el pueblo de Dios, Israel o la iglesia, los que van formando los textos sagrados, pero los mismos textos forjan al pueblo sagrado. Si no se hubieran escrito los textos hebreos, especialmente los que se escribieron desde Jeremías, como puede ser Josué, Jueces, Samuel, Reyes, y los que se escribieron en el exilio y después del exilio, Judá hubiera desaparecido, como las 10 tribus del norte desaparecieron. Judá hubiera desaparecido también, asimilado por las religiones y las culturas. ¿Cómo es posible que si los judíos fueron llevados cautivos en el año 587 a.C. y no comenzaron a retornar a su tierra hasta 1948? Es decir, estamos hablando de más de 2.500 años sin tierra. ¿Por qué no desaparecieron? ¿Por qué siguieron teniendo una identidad? Porque hubo un texto que formó al pueblo. ¿Por qué la iglesia creció? ¿Por qué nació? ¿Por qué creció? Porque predicó
las buenas noticias que estaban en un texto, porque tradujo múltiples ocasiones ese texto para que otras personas vinieran a formar parte de la iglesia y para que las nacientes comunidades se fortalecieran y se multiplicaran. Entonces no podemos decir sin más que la iglesia es la encargada de decidir el canon de la Biblia en este sentido de que una institución pueda decidirlo, ¿no? Pero tampoco los concilios. Quizá la respuesta más más común es, bueno, el concilio de Jamnia decidió el canon del Antiguo Testamento. El concilio de Laodicea decidió el canon del Nuevo Testamento. Bueno, eso tampoco es correcto. Ya en el tiempo de preguntas podemos abundar, pero miren, las dos posturas con respecto al antiguo es que con Esdras se cerró el canon. Ese es un invento rabínico posterior, que pensaban ellos que la profecía se había cerrado con Esdras y ellos no reconocieron más profetas después de Esdras. Pero qué impresionante cuando viene Juan el Bautista, el mayor de los profetas, 500 años después de Esdras, ¿no? 400. Cuando en el Nuevo Testamento hay el ministerio profético de Agabo, de Bernabé, de Silas, de Judas, cuando el don de profecía es uno de los 9 dones mencionados en 1 Corintios 12. Entonces, esta idea rabínica de que la profecía se cerró con Esdras no tiene sustento, mucho menos a la luz del Nuevo Testamento, ni a la luz de las ciencias bíblicas por las que sabemos que hubo varios libros que se escribieron después de Esdras. Simplemente el propio libro Esdras-Nehemías, primero y segundo de Crónicas, Eclesiastés, probablemente Cantares, el libro de Esther, el libro de Daniel, todos esos son posteriores a Esdras, entonces pues no formarían parte de la Biblia, ¿no? El sínodo de Jamnia, le llaman algunos, el concilio de Jamnia se fecharía alrededor del año 100 después de Cristo. Y muchos dicen, bueno, el canon del Antiguo Testamento se cerró allí en Jamnia. Nosotros estamos en postura, vamos a tener un problema. En primer lugar, no era un concilio, era una escuela rabínica, era un intento de continuación del Sanedrín. Jerusalén había sido destruida y el partido fariseo pudo hacer esta comunidad de rabinos en el puerto de Jamnia o Yavne. Y allí se discutió efectivamente, sí, el Talmud y la Mishnah registran claramente las discusiones que hubo. Buenos días, les saluda David Cárdenas, estoy colaborando como facilitador. Parece que hemos tenido un inconveniente con la conexión del pastor Cristian. Seguramente él está haciendo lo Ya estamos aquí. posible. Ya, pastor Cristian, ya estás de nuevo. Ya, Sigue adelante. me sacó mi máquina, supongo, ¿no? Dale. Bueno, ok. Me escucharon hasta que el Talmud y la Mishnah registran las discusiones, ¿no?, de los rabinos fariseos sobre qué libros sí, qué libros no. Decíamos, ¿qué libros manchan las manos? Esa era la discusión. En el libro de Levítico se dice, por ejemplo, que hay que lavarse cuando se tocan cosas inmundas. Pero en Levítico, cuando se habla del día de Yom Kippur y el animal que se ofrece especialmente por el perdón
del pueblo, también después de ese tipo de ofrenda, el sacerdote debe lavarse. Es decir, el lavamiento no solamente se da después de tocar cosas impuras, sino también después de tocar cosas santas, para que las manos puedan después tocar cosas ordinarias. Entonces, cuando la expresión hebrea, libros que manchan las manos, significaría que después de tocar un rollo de la ley, no podemos tocar cualquier cosa. Primero tenemos que hacer un rito de lavamiento de manos, como para dejar ya a un lado la santificación de nuestras manos y regresar a un uso ordinario. Esta es la idea de la frase libros que manchan las manos. Ahora, entonces se discutió, por ejemplo, Ezequiel, y conste que estamos 500 años después de Esdras. Estamos en el año 100 después de Cristo, ¿sí? 30 años después de la destrucción del templo de Jerusalén. Ellos están discutiendo todavía si hay que reconocer a Ezequiel. ¿Por qué? Porque todas las descripciones del templo y el sacerdocio que hace Ezequiel contradicen las indicaciones del Pentateuco, de la Torá. ¿Cómo vamos a aceptar como sagrado un libro que difiere de la Torá? Fue un problema, ¿sí? ¿Por qué aceptar los libros de crónicas si todo lo que ellos dicen está en los libros de Samuel y Reyes? Pero además son tardíos. Déjeme decirle que si usted compra una Biblia hebrea que tiene los mismos libros que una Biblia protestante, sin embargo el orden es diferente. El último libro, es decir, con el que cierra una Biblia hebrea, es Segundo de Crónicas. ¿Por qué Primero y Segundo de Crónicas quedaron al final? Porque en esa discusión se consideraron los que habían sido escritos al último y no se había decidido si eran sagrados o no. Se discutió del libro de Esther y del libro de Cantares porque no mencionan el nombre de Dios. Y sobre todo el de Cantares porque, ¿qué tiene que ver el poema de la relación íntima de una pareja con la palabra de Dios? Bueno, hasta que Rabí Akiva, uno de los más importantes rabinos de esa reunión, dice, es que debemos entender que es la descripción del amor de Israel y su creador. Y si hay algún libro sagrado, este es el más sagrado de todos. Y ahí entró Cantares, ¿no? Pero también se discutió Eclesiastés, porque pues Eclesiastés es un libro pesimista, es un libro que nos deja con una pregunta, ¿no? ¿Qué es el todo del hombre? Vanidad de vanidades, el justo y el impío, el hombre y el animal mueren igual. Entonces, pues son libros que fueron ampliamente discutidos. Algunos de ellos muy tardíos, como el primer libro de Esdras, que tiene desde el capítulo 2 hasta el 7, todo está en arameo. Lo mismo en el libro de Daniel, la mayor parte del libro de Daniel está en arameo. Hasta el capítulo 10 de Esdras, en lo que es signo también de haber sido redactados en una época muy posterior a la muerte de Esdras, porque es el tiempo en que el arameo ya queda como la lengua del pueblo judío. No se va a hablar el hebreo desde, no sé, casi 5 siglos antes de Cristo, va a ser sustituido en el habla cotidiana de Palestina por el arameo. Bueno, entonces, hasta el año 100 después de Cristo todavía se está discutiendo qué libros son sagrados y cuáles no. Y se está discutiendo en razón de varias cosas. Primero, no sabemos exactamente qué canon aceptaban los saduceos, porque antes de la destrucción de Jerusalén no había un judaísmo farisaico como el que pervivió hasta la fecha. Había muchos judaísmos. Tenemos, por ejemplo, el judaísmo saduceo.
Ellos solo aceptaban la ley escrita. Dice, así testifica Flavio Josefo. Eso quiere decir, según algunos, que solo aceptaban el Pentateuco y el libro de Job, los libros que se atribuían a Moisés, que no necesariamente escribió Moisés, pero que se atribuían a Moisés. Otros comentaristas dicen que no, que en realidad aceptaban los 24 rollos, pero que no aceptaban la ley oral de los fariseos. Los fariseos, como los cabalistas actuales, presumen de haber transmitido oralmente una ley desde los tiempos de Moisés. Y eso es lo que los saduceos definitivamente no aceptaban, ¿no? Tal vez no aceptaban el libro de Daniel, que es el más claro en cuanto a la resurrección, porque en el resto de los libros del Antiguo Testamento la resurrección no es una doctrina clara. Bueno, entonces tendríamos un primer caso, ¿no? Los saduceos y su canon, quizás sea el más breve. Tenemos a los judíos de otra vertiente, los esenios, de los que habla también el historiador judío Flavio Josefo, que quizá podríamos identificar con algunas de las comunidades que vivieron en las cuevas del Qumran y cuya literatura se ha hallado allí en esas cuevas, y que no dicen claramente cuál era su canon, porque la conciencia de un canon se va forjando muy lentamente. A ver, vamos a pensar, cualquiera que haya sido el primer libro de la Biblia que se escribió, ¿usted cree que el que escribió esa porción dijo, en el futuro va a haber una colección, una biblioteca llamada Biblia, y en este momento yo la estoy empezando? No, quien haya escrito los primeros textos, que no sabemos a ciencia cierta cuáles hayan sido, no podía tener idea de que estaba dando inicio a un proceso de producción y recopilación que se llamaría Biblia. Y así con cada escritor. Entonces, no, resulta que la gente no puede tener previamente una idea de que va a haber una colección. No vayamos a suponer que cuando Isaías escribió su texto, lo terminó, encargó unas copias y lo pusieron a la venta en los puestos de las esquinas de los periódicos. Compre su Isaías para que vaya completando su colección de la Biblia y pronto saldrá Jeremías, ¿no? Entonces, no, el canon va a surgir como una necesidad de la conciencia de una colección que ya tiene mucho tiempo formándose, pero que va a llegar un momento en que habrá que definir, habrá que delimitar cuál es y cuál no es. No olvidemos que la Biblia en principio no sigue el formato de nuestros actuales libros, como puede ser el llamado códice, una hoja sobre otra. La Biblia empieza a surgir en rollos. Y pues los rollos son libros independientes en su origen, de tal manera que cada rollo pertenece a diferentes épocas, diferentes autores, y sigue una historia de la copia, de su reconocimiento, muy diferente a otros rollos. Llegaremos a una época quizá en el siglo III, segundo, antes de Cristo, cuando esos rollos se vayan ya reconociendo como un conjunto más preciso de 24. La Biblia hebrea estaría formada en ese entonces por 24 rollos de longitud de unos 12 metros, equivalentes a los 39 de nuestras Biblias. 24 igual a 39. ¿Por qué? Pues porque algunos libros se juntan. Por ejemplo, lo que llamamos nosotros los 12 profetas menores, en el rollo de los 24 es un solo rollo que se llama los 12. Y así, con estas diferencias, 24 es igual a 39 en contenido de un Antiguo Testamento hebreo y un protestante, ¿no? Estos 24 rollos, pues,
No sabemos, dije, si todos eran aceptados igualmente por los saduceos, pero los esenios, los qumramitas, tenían más literatura. Tienen un pseudogénesis, un Salmo 151, un libro de jubileos, el libro de Enoc, tenemos el libro de Tobías, de los que se han encontrado en los rollos del Mar Muerto. No se encontró el libro de Esther, aparte libros propios como el Manual de Disciplina o Regla de la Comunidad, o el libro que se llama La guerra de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas. Según algunos estudiosos, el libro de Enoc fue sacado del canon judío porque ofrecía ampliamente la interpretación cristiana, porque el libro de Enoc ya habla del Hijo del Hombre, que regresa a la tierra, que juzga, resucita a los muertos, que juzga a los seres humanos, el Hijo del Hombre. Entonces fue un libro aceptado por los esenios, ¿no? Entonces los esenios tenían un canon más amplio, podríamos decirlo así. La comunidad más importante de judíos fuera de Palestina, y la más culta también, es la comunidad de Alejandría. Y la comunidad de Alejandría tenía la Biblia griega desde el siglo III antes de Cristo, pero también manejaba libros como los 4 libros de Macabeos, el libro de Tobías, Sabiduría, Eclesiástico y otras historias añadidas a Daniel y al libro de Esther. Entonces, reasumiendo, sobre todo de la forma alejandrina, que son algunos de los libros discutidos entre católicos y protestantes, ¿no? ¿Qué otros libros tendría la Biblia en Alejandría? El tercero y cuarto de Esdras. Tendríamos también 1 y 2 de Macabeos, a veces 3 y 4 de Macabeos también. Tendríamos la oración de Manasés, el libro de Baruch, la carta de Jeremías, el libro de Judith, Eclesiástico y Sabiduría de Ben Sirac o Sirácides. Y además, en el libro de Daniel tendríamos la historia de Susana, la historia del dios Bel y la historia del dragón. Y en el caso de Esther tendríamos otra oración de Mardoqueo y otro decreto del rey Asuero. Esas son las porciones que están más en Biblias o cánones judíos. Hasta aquí no estamos hablando de libros católicos, ¿no? ¿Por qué? Miren, porque a veces al evangélico como al católico pues le escandalizan mucho estas diferencias. El católico mal informado, por supuesto, dice, es que Lutero le quitó libros a la Biblia. La prueba de que Lutero es tan malintencionado es que le quitó libros a la Biblia. Bueno, mal informado porque la Biblia de Lutero tiene los deuterocanónicos. Y porque Lutero ni se los quitó ni se los puso, ¿no? Ahora, el evangélico también me hace seguido la pregunta, ¿por qué los católicos le han añadido libros a la Biblia, no? Así como diciendo, son medios tramposos porque le están añadiendo libros diabólicos. A ver, no, esos libros son libros judíos que existían desde antes del nacimiento del cristianismo y que, pues, en primer lugar fueron conservados por comunidades judías y después traducidos y conservados por comunidades cristianas desde los primeros siglos, ¿no? Entonces, el problema es más complejo, es también más antiguo, pero también es menos grave si partimos de lo que ya les dije, que los cánones tienen como objetivo que la Biblia sea siempre el testimonio acerca de Cristo. El sínodo de Jamnia, que es donde estamos ahora, lo que va a hacer es distinguirse de todos estos grupos y, ojo, distinguirse
de los cristianos, de los nazarenos. ¿Por qué? Porque ellos van a decir que también los libros de los nostrim, de los nazarenos, están malditos, porque ya comenzaban a circular algunos evangelios y cartas apostólicas. Entonces los rabinos decidieron maldecir los libros cristianos. Así que si nosotros le damos autoridad al sínodo de Jamnia, pues tendríamos que rechazar el Nuevo Testamento. Y tendríamos que suponer que ese grupo de herederos de los fariseos que había rechazado a Cristo estaba lleno del Espíritu Santo como para decidir un canon bíblico. No creo que usted quiera decir eso, ¿verdad? Entonces, no es cierto que el sínodo de Jamnia haya decidido el canon del Antiguo Testamento. Ahora, lo mismo es para el caso del concilio de la Odisea en el Nuevo Testamento. Porque el concilio de la Odisea se realiza alrededor del año 365 después de Cristo. Es decir, es un tiempo en que la iglesia cristiana se ha contaminado ya mucho de su matrimonio con el imperio y donde muchos de los líderes cristianos, como hoy, son más políticos que pastores. Están más interesados en el dinero, en el poder, que en estar llenos del Espíritu Santo, igual que hoy. Entonces, ¿cómo vamos a confiar en un concilio que además no fue ecuménico, es decir, no fue mundial, fue un concilio provincial? No tendría ninguna autoridad para decidir una cosa así, ¿no? Entonces, volviendo a nuestra pregunta, ¿quién decidió el canon de la Biblia? Pues, como los cánones, tanto del Antiguo como del Nuevo, se van formando y decidiendo por más de 400 años, eso nos implica que es una labor que rebasa a una generación, que rebasa a una persona. Entonces, no puede ser una persona, ni siquiera un comité reunido alrededor de una mesa, el que va a decidir cuál sí y cuál no. ¿Por qué nadie vive 400 años? Es un proceso largo de muchas generaciones, de tal manera que podemos dar gracias a Dios porque este proceso se da en un tiempo en que la comunicación no es fácil. No es como ahora que tenemos esta manera de estar juntos a través de la internet y que alguien dijera, bueno, vamos a aceptar a Daniel en el canon o no, a ver, póngale like y ya, si ganara de likes, pues ya queda Daniel. Oye, pero pues hubo más manitas para abajo para Eclesiastés, no, sacamos Eclesiastés. No hubo eso, no había esa posibilidad. Entonces, cuando el teólogo Orígenes, en el siglo II, visitó comunidades de Europa, de Asia, de África, y vio que el corpus central era el mismo para todas las iglesias, él se dio cuenta que esto es un proceso que está manejado por Dios, es providencial, no es una iglesia, no es una autoridad humana la que lo decide, es una obra de Dios. Como dirá el gran teólogo Oscar Cullmann, los libros sagrados se impusieron por sí mismos, es decir, su contenido. Igual que hoy, si nos preguntáramos por qué un libro es una obra maestra, la razón no sería que me lo dijo el maestro de literatura, la razón no es que así lo decidió la Academia de la Lengua, la razón es el contenido, el valor universal de esa obra. De la misma manera, los libros canónicos son aquellos que las generaciones fueron conservando, copiando, predicando, reconociendo por su poder transformador y por, al final de cuentas también muy importante, por una unidad teológica. No hay ningún libro que de una manera clara
o implícita no apunte hacia Cristo. Esto es lo que Lutero llamó el canon dentro del canon. ¿Qué tan cristológico es un pasaje? Y cómo cada libro finalmente tiene que estar en un acuerdo, no uniforme. Hay tensión en los libros de la Biblia, hay diferencias, hay progresión de la revelación, pero finalmente, como un todo, la Biblia apunta sin contradicción esencial a el mensaje del amor de Dios manifestado en la encarnación, en la muerte y en la resurrección del Hijo, por la cual vamos a ser resucitados nosotros para vivir un matrimonio eterno con Dios. En la Reforma se volvió a discutir el tema de cuáles libros sí y cuáles no. La Biblia de Ginebra, que es la Biblia hecha por calvinistas en Inglaterra, bueno, la traducción que del francés hicieron al inglés, los calvinistas, tenía los apócrifos, y miren más o menos qué dicen ellos de este texto. Espero, a ver si no lo perdí. Dicen, por ejemplo, los otros libros, refiriéndose a los que San Jerónimo, el traductor de la Vulgata, padre reconocido por la Iglesia Católica, el traductor de la versión que los católicos tienen como oficial, Jerónimo ya había dicho que estos libros deuterocanónicos no tenían la misma autoridad que los otros libros, ¿no? Entonces la Biblia de Ginebra se pliega al mismo principio y dice, los otros libros, como dijo Jerónimo, la Iglesia los leerá como ejemplos para la vida e instrucción acerca de la conducta, pero no se utilizarán para formular ninguna doctrina. Creo que la respuesta de Jerónimo, que es la misma que dio Lutero y es la misma que dan los puritanos de la Biblia de Ginebra, puede ser una norma o una luz, cuando menos una orientación para nosotros cuando dice, los otros libros, como dijo Jerónimo, la Iglesia los leerá como ejemplos para la vida e instrucción acerca de la conducta, pero no se utilizarán para formular ninguna doctrina. Y luego los enlista. Tercero de Esdras, cuarto de Esdras, Tobías, Judith, el resto del libro de Esther, el libro de sabiduría, Jesús hijo de Sirac, el profeta Baruch, el canto de los tres jóvenes, las historias de Susana y de Bel y el dragón, la oración de Manasés, el primer libro de los Macabeos, el segundo libro de los Macabeos. Bueno, entonces aquí aclaro también aquí una corrección, sabiduría y eclesiástico, ¿verdad? Eclesiástico aquí es el que se dice como de Jesús, hijo de Sirac, el Sirácides. Bueno, entonces, para el Nuevo Testamento también hubo discusiones. Los libros discutidos, controversiales, los que algunas iglesias aceptaban y otras no, son el de Santiago, que la iglesia occidental no aceptaba al principio. La segunda carta de Pedro, la segunda y tercera de Juan, la carta a los Hebreos y el Apocalipsis. Todavía hay discusiones del Apocalipsis hasta el siglo VII. Todavía Lutero va a decir que si por él fuera, Santiago, Hebreos y Apocalipsis los dejaría fuera, porque son confusos, ¿no? No lo creo, pues yo no digo, no creo, no estoy de acuerdo con eso, pero así decía Lutero. No los quitó, por supuesto, pero los puso al final del Nuevo Testamento. Y por el contrario, hubo libros que aparecieron en manuscritos del Nuevo Testamento y que estuvieron a punto de formar parte. Solo reitero el libro de Enoc para el Antiguo Testamento, que sí es aceptado por la Iglesia de Etiopía. En el caso del Nuevo estaba el Pastor de Hermas, la epístola de Bernabé, la primera carta de Clemente de Roma a los Corintios, la Didaje de los Apóstoles,
fueron libros que podrían haber quedado en nuestro Nuevo Testamento, ¿no? No quedaron finalmente, pues, pero noten también que fue un proceso largo y voy a cerrar para dar tiempo a las preguntas. A veces traemos a colación Apocalipsis. Bueno, es que quien le quite, quien le añada, se le quitará su nombre del libro de la vida o se le añadirán las plagas. Sí, pero esto no se refiere a los problemas históricos normales. Primera, de las variantes textuales en los manuscritos. Porque hay manuscritos que tienen un versículo menos o más. Y eso no es problema ni siquiera de que la Biblia Dios habla hoy o la NBI tiene la culpa. Es un problema de variantes textuales, ¿no? Y la otra, las variantes históricas del canon que las distintas iglesias han tenido. No vamos a decir que toda la iglesia ortodoxa con sus millones de creyentes se van a ir al infierno porque tienen más libros que nosotros. Ni tampoco va a decir un católico que todos los protestantes, por tener menos libros que ellos, se van a ir al infierno. Porque el añadir o aumentar, pues está dicho en Deuteronomio, y aún así después de Deuteronomio se escribieron muchas cosas, ¿no? Está dicho en Apocalipsis y tal vez sea el último libro que se escribió, tal vez no, tal vez sea la segunda de Pedro. Pero lo importante es que en el mensaje que nos habla de Jesús el Mesías, no quitamos ni añadimos al mensaje de salvación. No se está refiriendo a las diferencias históricas normales del proceso de la Biblia como libro histórico. Dios se reveló a lo largo de la historia. Y eso, pues, es un proceso en el que se ve no solo la obra divina, sino también la colaboración humana y todo lo que es propio de los procesos sociales, de los procesos humanos, en la colaboración con Dios para que existiera esta colección de rollos que hoy tenemos en un solo formato de pasta a pasta que llamamos la Biblia. Dejo tiempo para las preguntas. Pastor Cristian, muchísimas gracias por esta exposición. Como usted dijo al principio, es un tema tan amplio, tan inmenso que abordarlo en su totalidad en un espacio como estos es imposible. Pero gracias porque has traído puntos muy importantes que ya está dejando varias preguntas en algunos de nuestros participantes, recordándoles que pueden usar el chat para dejar su comentario, su pregunta, las cuales vamos a estar facilitando. Entonces, como anunciamos, vamos a tener un tiempo de diálogo con el pastor Cristian y hay algunas preguntas y gracias a aquellos que están dejándolo en el lugar. Bien, hay una primera de parte de Milton Lilo, él es de Chile, sirviendo con letra Chile. Dice de la siguiente manera, cuando Jesús dijo, como está escrito en la ley, los profetas y los salmos, esa declaración pudiera entenderse como un indicio de una primera clasificación. Sí, por supuesto. Quiere decir que cuando Jesús predicaba, la Biblia hebrea se había ya distinguido por el conjunto de textos, tanto en su contenido como en la época en que habían sido formados, ¿no? En realidad la Torá se había formado a lo largo de varios siglos, pero al atribuirla a los judíos a Moisés, pues la tenían como una sección más antigua. Después colocaron los profetas primeros, que nosotros llamamos históricos, y los profetas postreros, que son nuestros profetas mayores y menores. Y luego la sección escritos, que eran los últimos, los más tardíos, en los que se incluía Salmos, Job, Proverbios, Esther, el libro de Daniel, Esdras, Nehemías, y como dije, cerraba con primero y segundo de Crónicas. Ese sería un primer testimonio. El Nuevo Testamento, sin embargo, a menos que ustedes me corrijan, me parece que nunca cita Eclesiastés, nunca cita Cantares, nunca cita Segunda de Crónicas, como para decir, porque a veces dice, es que si lo cita el nuevo, es inspirado. Entonces sacamos a
a Crónicas y Eclesiastés. Y en cambio el Nuevo Testamento cita otras cosas, a veces explícita, a veces implícitamente. La parábola de Jesús de la puerta estrecha y la angosta está en el Testamento de Abraham, otro libro apócrifo. En la epístola de Judas se cita el libro de Enoc, séptimo desde Adán, dice Judas. Y se cita otro libro apócrifo hablando de Moisés, el cuerpo de Moisés por el cual se peleaban Miguel y Satán. Eso está en el libro apócrifo La Ascensión de Moisés. Entonces, que el Nuevo Testamento cite o no cite, no es finalmente la última palabra en cuanto a un proceso que es más bien histórico, que es el reconocimiento del canon del Antiguo Testamento. Incluso hay textos que se parecen, pero que no están. Cuando Pablo dice cosas que ojo no vio ni oído oyó, pues eso se parece a Jeremías, pero como tal no está en Jeremías. Cuando dice Mateo que había de ser llamado Nazareno, pues eso no está. Si quiere, forzamos un poco Isaías 11, pero no está, ¿verdad? Incluso hay ágrafas o dichos no escritos de Jesús. Más bienaventurado es dar que recibir, dice Pablo, y eso no está en los evangelios. En fin. Ya, muchas gracias, Pastor Cristian. Hay una pregunta del hermano Luis que dice de esta manera: ¿la división de la Biblia en capítulos y versículos más bien no contribuye a fragmentar el mensaje único y central acerca de Cristo? Bueno, sí, a veces se presta si les hacemos demasiado caso. Cuando el creyente lee su capítulo de cada día y al día siguiente lee otro capítulo y no hace la menor conexión, pues sí, ahí hay una pérdida. Cuando algunos grupos, como los testigos, por ejemplo, ¿no?, toman un versículo aislado y lo juntan con otro aislado, y no solo los testigos, déjeme decirle que a veces muchas de la manera en que algunos evangélicos manejan sus doctrinas es igual. Sacar versículos de aquí, de acá, de allá, hacer un collarcito de versículos y hacer su doctrina. ¿Sí? Allí hay un daño, podríamos decir. Pero dividir la Biblia en capítulos y versículos fue también una necesidad. La Biblia se dividió en capítulos por el arzobispo de Canterbury, Esteban Langton, en el siglo XIV, y se dividió en versículos por Roberto Stephanus en el siglo XVI. Y esto fue en razón de que podamos citar de la misma manera todas las lenguas y todas las iglesias, ¿no? Haga de cuenta que usted tiene un Nuevo Testamento en una lengua, por ejemplo, no sé, en Swahili, y tiene de allá de África, o tiene otra lengua por acá, en Paraguay, la otra lengua oficial es el Guaraní. guaraní, ¿no? Tiene un Nuevo Testamento en guaraní. Entonces, usted dijera, bueno, es que la Biblia dice que Dios nos amó tanto que dio a su Hijo. ¿Y dónde dice eso? Si no hubiera capítulos y versículos, usted tendría que estar busque y busque, y luego al final decir, en la página tal, párrafo tal, renglón tal. Y la Biblia en Swahili diría, no, pues para mí no es esa página, y no es ese renglón, y no es ese párrafo, ¿verdad? Sería un problemón. Entonces, pues, con esta nomenclatura, Juan 3:16 será siempre aquí en China, y pues es también una ventaja. Ya, muchas gracias, Pastor. Hay otra pregunta que dice si los libros apócrifos pueden considerarse como libros de la comunidad, como por ejemplo para dar normas o reglas de conducta. Bueno, miren, es que con apócrifo en realidad tenemos un concepto demasiado amplio. Hay apócrifos que, como leí, Lutero o Jerónimo elogian y que muchos padres de la iglesia y teólogos llegan a citar en bien del ejemplo, precisamente, costumbres morales, ¿no? Historias de Daniel como la del dios Bel me parece muy interesante porque el dios Bel era un ídolo cuyos creyentes decían que comía, que era tan verdadero Dios que comía.
Y entonces Daniel le dijo al rey, voy a demostrarte que ese rey, que ese Dios no come, que es falso. Y entonces el rey lo amenazó, dijo, si no me lo demuestras, pues te vamos a matar. Resulta que Daniel, sin que nadie se enterara, esparce harina sobre el piso del templo donde está el Dios y los creyentes dejan las viandas que le ofrecen. Entonces al otro día va con el rey para que se abra el templo y las huellas sobre la harina demuestran que por una cámara secreta los sacerdotes salían en la noche y obviamente se llevaban la comida y decían que el Dios comía. Pues esto es muy sencillo, pero para nosotros es muy importante porque entonces Daniel no era de guerra espiritual. Daniel no dijo, sí, vamos a reprender a este Bel, lo vamos a atar, le vamos a echar aceite y ¿no? Nada de eso. Para Daniel, los dioses falsos no eran potestades contra las que nos tenemos que pelear. Eran madera, eran piedra, sin boca, sin ojos, y eso es lo que había que demostrar. Entonces, es un texto importante, aunque no lo tengamos en nuestro canon, ¿verdad? Pero el problema es que así como hay libros que casi quedaron, como el libro de Enoch o la Didaje de los Apóstoles, hay libros que pues están más lejos de la calidad de los libros bíblicos, como pueda ser, no sé, el cuarto de Macabeos, ¿no? No dejan de proveer información interesante. Lo que el cristiano sí debería hacer, y el estudioso con más razón, es leer toda esa literatura para conocer mejor el pensamiento judío en que surge el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento ya hay temas claros que todo mundo entiende, pero que en el Antiguo no estaban claros. Resurrección, Hades, paraíso, inmortalidad del alma, Hijo del hombre. ¿De dónde sacamos eso? Pues eso está en el Apocalipsis de Esdras, en el Testamento de Abraham, en el libro de Enoch, en el libro de Jubileos, etc. Entonces, si no los leemos, nos va a costar más entender el contexto del Nuevo Testamento y no se diga entender el Apocalipsis. Si no hemos leído la apocalíptica judía del libro de Enoch, del Apocalipsis de Baruch, del Apocalipsis de Esdras, nunca vamos a entender nuestro propio Apocalipsis, ¿no? En el caso del Nuevo Testamento, sí, hubo libros que pues fueron muy edificantes, como la Epístola de Bernabé, pero también hubo otros francamente espurios de origen gnóstico, como el Evangelio de Judas, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de Tomás, el Protoevangelio de Santiago. Entonces, apócrifo es una gama muy amplia, desde los casi aceptables hasta los francamente espurios, ¿no? Entonces no podemos decir algo que abarque a todos, sino que conocerlos es importante siempre, eso sí, para los contextos de las épocas en que surge la cristiandad, ¿no? Eso sí sería muy útil. Y no dejaría de ser una buena herramienta hermenéutica. Muchas gracias, Cristian. Y bueno, nos estás dejando inquietudes, nos estás dejando también una iniciativa. ¿Por qué no acercarnos a esos textos, leerlos desde una óptica de poder entender mucho mejor los contextos como tú nos estás diciendo? Alicia Cruz nos pregunta si hay alguna recopilación de los libros que no fueron admitidos en el canon tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento. Sí, miren, son tantos que serían más gordos que una Biblia si los ponemos juntos. Les recomiendo para el Antiguo Testamento hay una colección de de 6 tomos, de la editorial Sígueme. Se llama Apócrifos del Antiguo Testamento. Y el editor coordinador es Alejandro Díez Macho. Alejandro Díez Macho. Son 6 tomos. El primero es una introducción de cuáles son las teologías y las características de estos apócrifos, y los 5 tomos restantes son los textos. Para el Nuevo Testamento, pues tendríamos que tener varios. Tendríamos que comprar, por ejemplo,
de la Biblioteca de Autores Cristianos el libro de Sánchez Otero, Los Evangelios Apócrifos. Y bueno, ya tendríamos que irnos buscando otras ediciones para otros textos que no conozco en una sola edición que los conjunte. Por ejemplo, porque hay no solo evangelios apócrifos, hay hechos apócrifos. Están los hechos de Pablo, los hechos de Andrés, los hechos de Pedro, los hechos de Pablo y Tecla. Y también cartas apócrifas, la carta a los laodicenses, la tercera de Corintios, etc. Y está los apocalipsis apócrifos, el apocalipsis de Pablo, el apocalipsis de Pedro, son muchísimos, ¿no? Son muchísimos. Entonces, además, recuerden, tenemos la literatura que llamamos de los padres apostólicos, esa que estuvo a punto de quedar en el Nuevo Testamento, que no es propiamente apócrifa. Ahí necesitarían otro texto que se llama los padres apostólicos, también de Biblioteca de Autores Cristianos. ¿Y quiénes fueron los padres apostólicos? Bueno, se trata desde la Didache, se reproduce el Pastor de Hermas, se reproducen las obras de Clemente de Roma y también de Policarpo de Esmirna y de Ignacio de Antioquía y de Papías, que son los padres apostólicos. Cuando menos fueron discípulos que conocieron a Juan, conocieron a Pablo, a Pedro, y por eso sus textos son sumamente interesantes. Muchas gracias, gracias Cristian. Hay una más y esta trae el Corán. Y te preguntan qué opinión tienes en cuanto al Corán y la integración que ha hecho de algunos capítulos y fundamentos del Antiguo Testamento. Bueno, Mahoma, como mercader, que viajaba mucho, tuvo amplio contacto con judíos y con cristianos, y realmente es de una mezcla de estas ideas judías y cristianas que él funda la nueva religión. Ahora, la Biblia y el Corán son muy diferentes, y esto desde un aspecto objetivo, ¿no? Ni siquiera desde la fe, desde un aspecto objetivo. El Corán es obra de un solo autor, Mahoma. La Biblia es un libro, es una colección de muchísimos autores, la mayoría de ellos anónimos, de más de 1000 años. Entonces es una primera diferencia, estoy diciendo así como en lenguaje laico, es una primera diferencia muy importante. La obra de una persona, la obra de muchas generaciones, de muchas personas. Siguiente, pues el Corán obviamente está en árabe, mientras que la Biblia, al ser escrita a lo largo de tanto tiempo, está en hebreo, arameo y griego. La otra diferencia es que pues el Corán se escribe casi 700 años después de Cristo. Sería una literatura bastante nueva, de la que por supuesto no tendríamos manuscritos antiguos como los tenemos del Nuevo y del Antiguo Testamento, que tenemos hasta 10.000 manuscritos hebreos y griegos de la Biblia, desde los procedentes del tercer siglo antes de Cristo hasta la invención de la imprenta. Y si añadimos todos los manuscritos de las distintas traducciones antiguas, manuscritos latinos, siriacos, armenios, coptos, tenemos más de 30.000 manuscritos de la Biblia. Mientras que en el Corán pretende haberse copiado sin variantes. En el Corán no se puede hacer ciencias de crítica textual. No hay ciencias bíblicas, no hay ciencias coránicas. ¿Por qué? Porque la religiosidad islámica dice el Corán solo se entiende en árabe y nunca ha tenido variantes, lo cual es falso. Es tan falso como que los sunitas y chiitas, las dos grandes corrientes del Islam, tienen sus diferencias en el Corán y ya no se diga en las interpretaciones, ¿no? Entonces, a diferencia de el Corán que se dice que le abrió a Mahoma,
la Biblia no pretende haber sido dictada. Cuidado, mucho cuidado, porque la Biblia es inspirada, no dictada. Y es esta cualidad de inspiración lo que permite que en la Biblia tengamos muchas formas del estilo de los autores, la lengua de ellos, la dialéctica de las doctrinas, el reflejo de sus conceptos culturales y sobre todo la progresión de la revelación en la historia, cómo va de lo más oscuro a lo más claro conforme la humanidad va comprendiendo al Dios de amor. Nada de eso sería posible si la Biblia fuera dictada. El problema es cuando el evangélico entiende inspirada como dictada y empieza a interpretar la Biblia como si estuviera dictada, porque hace herejías, hace cosas absurdas, literalismos ingenuos. Hay que recordar que la Biblia es inspirada. Ni el libro del Mormón, ni el Corán, ni los Vedas, ningún libro pretende ser inspirado, pretenden haber sido dados directamente por los dioses, ¿no? La Biblia no. La Biblia claramente anuncia su categoría en la historia, porque finalmente es en Jesús donde el Dios eterno entra en la historia y transforma a la historia. Ya. Y tenemos una última pregunta, Cristian, que dice de la siguiente manera: ¿Jesús habrá tenido conocimiento o sabido de la Septuaginta? Bueno, sí, seguramente sí, porque miren, muchos judíos de Palestina hablaban griego. Tenemos, por ejemplo, la sinagoga de los libertos, mencionada en el texto del Nuevo Testamento. Esa es una sinagoga que tenía toda la liturgia en griego. En el templo de Jerusalén había letreros en griego también, aparte de los letreros en hebreo. Lo mismo que el letrero de la cruz, en hebreo, arameo y griego y latín, ¿no? Jesús platicó con centuriones, con gentiles, ¿y en qué tenía que haber platicado con ellos? En griego. Ahora, los primeros diáconos de la iglesia fueron griegos: Felipe, Bernabé, Prócoro, Nicanor. Entre los primeros apóstoles, pues Apolos fue Bueno, para un apóstol griego, Priscila y Aquila, etc. Pero sobre todo que si el Nuevo Testamento surge de la lengua y de la teología de la Septuaginta, era conocida por los judíos de Palestina. Aunque en Palestina el rollo que correspondiera se seguía leyendo en hebreo, después se explicaba en arameo, después estas explicaciones en arameo fueron quedando por escrito. Una explicación aramea del texto hebreo se llama Targum, y en la época de Jesús lo que más se difundía eran los Targumim, es decir, estas versiones arameas, versiones libres del texto hebreo. Pero también el griego era una lengua común aún a los judíos de Palestina, aunque ellos hablaran cotidianamente el arameo, comprendían bastante la lengua común. Y algunos libros de la Septuaginta no se tradujeron en Alejandría, sino en Palestina. La Septuaginta no es exclusiva de Alejandría, hubo secciones hechas en Palestina. Entonces era una Biblia también muy encomiable en esta zona de judíos, y es seguro que Jesús tenía noticia de ella por todas estas razones, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, Cristian, y también agradecemos a los participantes por haber dejado sus comentarios, también sus preguntas. De esta manera, pues estamos dando cierre al webinar en la primera parte. En la segunda parte vamos a escuchar a la hermana Areli, que nos va a hablar un poco del Museo de las Sagradas Escrituras, que ha sido fundado por el pastor Cristian y del cual él es el presidente. Y también vamos a escuchar acerca del reciente congreso que tuvo muchas temáticas en torno a la traducción de la Biblia. Cristian, queremos agradecerte por tu tiempo. Sabemos que tienes otro compromiso, pero gracias por separar este tiempo, por bendecirnos y por compartirnos este tema.
recordando que en noviembre nos veremos nuevamente para otra enseñanza. Muchas gracias, Cristian. No, gracias a ustedes. Yo lo que dijimos al principio, lo reitero, todos estos temas por sí solos no tienen importancia si no nos remitimos a Cristo, ¿no? Él es el tema central del canon, la razón por la que damos estas pláticas y siempre pues hay que crecer, esa es la idea, crecer en la comunión, en el amor con Cristo. Perfecto, muchísimas gracias, Cristian, el Señor te bendiga mucho. Y entonces ahora vamos a escuchar a Arely Hernández. Como les indiqué, ella es la directora del Museo Maná de las Sagradas Escrituras. Arely, muy buenos días, saludos hasta México. Y por favor, compártenos un poco más acerca del museo y también sus programas de capacitación, como también del congreso que acaban de vivir. Adelante. Muchas gracias, estimado David. Pues a todos les hacemos llegar un cordial saludo en nombre del museo. Agradecemos el tiempo que han el profesor Cristian, estos temas tan profundos, quizás solo para animarles un poco más. Es un tema que él ha tratado en 50 minutos, pero en términos de la academia nos lleva un curso de por lo menos 4 meses, aunado a algunos otros cursos en torno a historia del texto bíblico, cómo se compilaron las escrituras, historia de las traducciones o de la difusión, cómo fue que se transmitieron, ¿no? Todas estos derroteros, digamos que son caminos paralelos que se pueden distinguir, pero en términos académicos el museo tiene como misión servir a la comunidad o a las comunidades de creyentes, proveyéndoles herramientas hermenéuticas que fortalezcan precisamente su quehacer exegético, interpretativo, y bueno, nos parece siempre una oportunidad de agradecer a la Alianza Global Wycliffe, que muy amablemente abra estos espacios precisamente para acercar estas temáticas a las comunidades de fe. Efectivamente, Maná, como ya se ha comentado, es el primer museo de la Biblia en América, fundado en el año 2000. Tiene por misión contribuir al desarrollo cultural trascendente de la sociedad en general, pero de manera muy especial para las comunidades de fe, para las iglesias de distintas confesiones de fe y, bueno, cuanto más para el mundo evangélico que tanto amamos el texto bíblico. Esto significa que en este año el museo cumplió 20 años de existencia y la manera en la que decidimos celebrarlo a la par del Año Internacional de la Traducción Bíblica fue por medio de la organización de nuestro 7º Congreso de Investigación. El primero fue un congreso que tuvo 4 días. El primero de ellos conversamos en torno a Jerónimo de Estridón, San Jerónimo, quien fue el traductor de la Vulgata Latina por allá en el siglo IV y de quien este año, en 15 días, estaremos, para ser más precisos, estaremos conmemorando su 1600 aniversario de su deceso. La Vulgata Latina pues fue la traducción que sirvió a la Iglesia por más de 10 siglos y de la cual se realizaron en su momento también traducciones a lenguas modernas. El otro motivo por el cual el 2020 lo hemos considerado como año de la traducción es que en abril de este año estuvimos conmemorando el 500 aniversario del natalicio de Casiodoro de Reina, el traductor de la primera Biblia completa
al español desde las lenguas originales, el hebreo y el griego, y que sería además la traducción que hoy sigue vigente y que ha formado y fortalecido la fe de diversas comunidades evangélicas. La Reina Valera, que el año pasado cumplió sus 450 años. Entonces, bueno, ese es el otro tema en el que pusimos énfasis en este congreso. Y un tercer tema que se trató fue los 100 años que celebramos de la traducción de la Biblia a lenguas indígenas contemporáneas. Bueno, la traducción contemporánea que sobre todo se retomó el siglo pasado por el quehacer y la actividad de William Cameron Townsend. Y bueno, estamos conmemorando sus 100 años de actividad. Entonces, fue un congreso, ahora mismo creo que no, ya tengo posibilidad de compartir pantalla. Voy a hacerles llegar a todos ustedes con mucho gusto un vínculo respecto a algunas carpetas en donde condensamos las ponencias, los resúmenes de las ponencias que se vertieron en él. Tuvimos por lo menos 4 ponencias magistrales, el doctor René Kruger hablándonos sobre la traducción de la Biblia al alemán de Martín Lutero, la doctora Erendira Telles en torno a manuscritos del siglo XVI, que hoy todavía están en estudio por, bueno, un proyecto en la UNAM para trabajar las lenguas indígenas y la traducción de la Biblia a las lenguas indígenas. Contamos también con la presencia del doctor Constantino Bada Prendes, el único doctor que tiene su tesis doctoral respecto a Casiodoro de Reina, y contamos también con la presencia de el director del Instituto Lingüístico de Verano para el continente americano, el hermano Adolfo Betancourt. Y bueno, pues desde luego cerramos también con una ponencia magistral del profesor Cristian Gómez. Entonces les invitamos muy cordialmente a conocer los videos que ustedes puedan a ellos 4 jornadas bastante extensas, deseosos de profundizar en torno a problemáticas de la traducción, pues les animamos a conocerlas. De igual manera, queremos poner al servicio de cada uno de ustedes el quehacer académico de Maná. Este cuatrimestre hemos iniciado para los diplomados y la licenciatura en Ciencias Bíblicas con 3 asignaturas. La primera de ellas es el análisis de los evangelios, en donde por supuesto se trata el tema o el argumento central de los evangelios desde una perspectiva que reúne también a las ciencias bíblicas sin devenir en una teología liberal, pero sí advirtiendo, como hoy se señalaba, que el proceso histórico nos permite reconocer la participación del ser humano en la conformación, en el proceso mismo de la inspiración bíblica. Y bueno, los evangelios desde una revisión académica, teológica, fundamentada seriamente. También estamos tratando una materia que es historia del texto bíblico, y acá les comentaba, la idea es advertir cuál es el proceso de formación, no propiamente del canon, sino de la colección de libros que pasarían a formar parte del canon. Y tenemos también otra asignatura que es filósofos cristianos desde los siglos XIX y XX, que es lo que han propuesto, no en términos religiosos, sino laicos, aquellos pensadores creyentes que han aportado bastante a la sociedad para repensar cuestiones
centrales, estructurales del cristianismo, como el amor, el nuevo nacimiento, pues el sentido profundo, voluntad de Dios en la vida del hombre, ¿no? Otro de los diplomados y licenciaturas es en idiomas bíblicos y bueno, acá usted va a conocer desde un método activo, no necesariamente que nos lleva por la aridez meramente gramatical, sino desde la lectura constante, el hablado. Los profesores acá son todos egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México, con bastante experiencia, tanto docente como pues de trabajo con las lenguas bíblicas. Entonces, acá el estudiante conoce el hebreo, el griego, el arameo, el latín, como lenguas que serán centrales para relacionarnos con la Biblia en su proceso de traducción y de producción histórica. Y finalmente, los diplomados y licenciatura en teología. Recién hace 2 semanas el profesor Cristian ha comenzado el módulo respecto a la musicología bíblica. ¿Qué lugar ocupa en la vida del teólogo, del pastor, del siervo, de una comunidad de creyentes que dirige a la comunidad? Bueno, parece que perdimos a Arely por un momento. Ya. Pues están moralmente en declive. Merece la pena reflexionar desde la propuesta cristiana y cerraremos este año con el módulo de pseudocristianismo. Entonces, bueno, es para nosotros un placer que puedan, insisto, acompañarnos a través de estos espacios que el museo ofrece en aras de servir a la comunidad de creyentes y a la sociedad en general para que logremos apreciar la Biblia como un libro fundante de la cultura, como un libro que ahí donde ha llegado ha fortalecido la cultura de los pueblos y como un libro que en su devenir histórico requiere de parte nuestra un compromiso serio por acercarse a precisamente un estudio académico, teológico, espiritual, profundamente comprometido.